Que Dios les bendiga en esta hora. Nuevamente vamos a meditar en la palabra del Señor y yo les voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 33 y versículos 15 al 17. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículos 15 al 17, dice de la siguiente manera: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. La divina palabra del Señor, el libro sagrado, precisamente nos habla estas palabras, y sobre estas palabras nosotros vamos a meditar en esta hora. Es muy importante poder distinguir entre cosas que se diferencian, porque no es posible fiarse de las apariencias. Hay muchas cosas que se parecen entre sí. Por ejemplo, sin embargo, no son iguales. El escorpión se parece al huevo y un pedazo de piedra, una piedra, con frecuencia parece un pedazo de pan, pero distan mucho de ser iguales. En ese sentido, nosotros en esta hora vamos a ver en relación precisamente con las diferencias que la palabra del Señor nos enseña. Cuando yo era niño e iba con mi papá a la labor, a sembrar, posteriormente cuando ya crecían, lo que sembrábamos fuera maíz o fuera trigo, generalmente cuando ya observaba a mi papá, pues muchas veces hacía algunas muecas a causa de lo que veía. Yo no comprendía, porque yo tampoco veía en ese sentido la diferencia. Y era el hecho de que en el maíz, con frecuencia, algo que les hacía daño era el maíz mostrenco, es decir, era un maíz que exactamente en la misma raíz crecía y se parecía mucho al maíz, lo mismo el trigo. Crecía, pero esos no daban fruto, pero sí perjudicaban a la planta principal, de tal manera que no producían exactamente igual a causa de aquel maíz mostrenco, de aquel trigo mostrenco que crecía juntamente en su raíz y no se le podía arrancar porque perjudicaba exactamente a la mata principal. Ahora bien, en ese sentido incluso nuestro Señor Jesucristo tiene una parábola. Nos habla acerca del trigo y la cizaña, que crecen juntos, que se parecen, pero no se puede arrancar la cizaña, sino hasta que se da la cosecha. Ahora bien, en ese sentido, la palabra del Señor nos enseña, y es en lo que vamos nosotros a meditar, en lo que llamaremos una diferencia puntual. Porque no todo lo que brilla es oro. Es decir, nosotros debemos de comprender, de acuerdo a la palabra del Señor, la diferencia que existe entre unas cosas y otras. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dormir en nuestros laureles creyendo que somos hijos de la gracia, cuando en realidad somos hijos de ira. Y nuestro despertar, cuando nosotros ya nos demos cuenta de lo que somos, será demasiado tarde. Y entonces, la trompeta que sonará nos despertará y daremos el susto de nuestra vida, porque estaremos exactamente en el lugar donde creíamos que ir, donde no creíamos que íbamos a ir, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Es por eso que se hace necesario que nosotros establezcamos y veamos
a la luz de la palabra del Señor, la diferencia entre un creyente y el que no lo es. El carnaval del mundo engaña tanto, dice el poeta, y eso es una realidad. Si eso es cierto en relación con el mundo, imagínense en las cuestiones espirituales, en las cosas de religión, donde Satanás anda continuamente observando las 24 horas del día, viendo a quién devora, para engañarles. Y esas personas, creyendo que son cristianos creyentes, en realidad se engañan y mienten para su corazón. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a meditar en relación con la diferencia, porque hoy por hoy, en el mundo, parece que el ser cristiano está de moda. Ahora todo el mundo se dice cristiano. Ahora bien, pero analizando la vida de cada persona a la luz de la palabra del Señor, ¿realmente estaremos en lo cierto? ¿Seremos creyentes? ¿Seremos cristianos verdaderos? Bien, en realidad, para darnos cuenta exactamente de lo que somos, vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor, porque dice el profeta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por eso dice el mismo profeta, pasó el verano, llegó el invierno y nosotros no hemos sido salvos. Es necesario entonces que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra del Señor para conocer en ese sentido la diferencia y saber si estamos en la luz o realmente la luz que en nosotros hay son tinieblas. Y si la luz que en nosotros hay son tinieblas, imagínense, dice el Señor Jesucristo, cuántas y cómo no serán las mismas tinieblas. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? En primer lugar, características del creyente verdadero en Cristo. Las características del creyente en Cristo. Versículo 15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Allí está la descripción exacta de aquellas personas temerosas de Dios. La mentalidad humana siempre está en abierta oposición al pensamiento de Dios y a los caminos del Señor. Por eso dice el profeta, dice el Señor Jesucristo, dice Dios a través de su profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. He ahí exactamente lo que nosotros debemos de examinar, porque nuestros parámetros en relación con lo que según nuestros conceptos es ser cristiano está muy alejado de la realidad, que es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bien, pues que está realmente muy alejado de lo que nosotros ponemos como parámetro para partir de allí y ser en ese sentido un creyente según nosotros en el Señor. Hoy por hoy, todos nuestros caminos son torcidos y nuestro hablar diario es el que antes se oía solamente en las cantinas. Exactamente, es nuestro vocabulario. Sin embargo, la palabra del Señor dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Fíjense bien. El que camina, es decir, que sus caminos son
realmente justos y correctos. Y su hablar, su conversación, es una conversación edificante. Por eso dice el apóstol Pablo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso significa entonces que si nosotros realmente somos del Señor, nos hemos consagrado al Señor. Y si somos del Señor, entonces lo que pertenece a Dios definitivamente no tiene nada que ver con el mundo. Eso significa que nuestro hablar y nuestro caminar debe estar acorde a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y nos dice la Biblia, el que aborrece la ganancia de violencias, la aborrece. Ahora bien, en nuestro tiempo, para adquirir dinero, no nos importan los medios o las formas. Lo que nos importa es obtenerlo. Y si para eso necesitamos incluso la violencia, la utilizamos. La cuestión es adquirir aquello que nosotros tanto deseamos. No nos importan los medios ni las formas. Y eso es una característica del hombre, propio del hombre. Sin embargo, la Biblia nos enseña, fíjense bien, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Qué es lo que prevalece en nuestros tiempos? El latrocinio y el cohecho. ¿Cómo se manejan las autoridades? A través del cohecho. ¿Cómo nos manejamos todos? El cohecho. Eso es lo que abruma nuestra sociedad, corrompe nuestras costumbres y nuestros hábitos, corrompe nuestra vida. Y en ese sentido somos una sociedad altamente enferma a causa de todo esto. Entonces, en realidad no digamos que somos creyentes. ¿Por qué? Porque cualquier propuesta para lograr nuestros propósitos siempre es bienvenida. Hoy por hoy, la moral es relativa. Lo que para unos es negro, para otros es blanco. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Es decir, como dice, va de acuerdo al cristal con que se mira. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que la Biblia nos enseña? ¡Ay! De los que a lo negro dicen blanco y a lo blanco negro. Fíjense, es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¡Ay! De los que a lo negro dicen blanco y a lo blanco negro. Es decir, que realmente no establecen la diferencia. Pero la palabra del Señor nos enseña y es puntual. No tenemos por qué equivocarnos. Aquí está la palabra del Señor. No es nuestro marco el humano de donde debemos de partir. No. El marco de referencia es la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Y si estamos conforme a las Sagradas Escrituras, entonces estamos caminando en lo correcto. Porque lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y en ese sentido, nosotros debemos de hacer la diferencia puntual. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña. He ahí la diferencia. Por eso, nosotros debemos de aclarar el punto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña en segundo lugar? En segundo lugar dice, las bendiciones del comportamiento creyente. ¿Cuáles son las bendiciones del comportamiento creyente? Versículo 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Ven ustedes? Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es fácil ser creyente cuando todo a nuestro alrededor es prosperidad y paz. Es fácil. Porque todo nos va bien. Porque utilizamos incluso nuestras artimañas para poder salir avantes.
Y entonces, como todo es tranquilidad, aparentemente, prosperidad, y todo nos sale bien, somos creyentes. ¡Ah! Pero qué terrible cuando nosotros comenzamos a sufrir las tribulaciones, cuando la soledad, cuando la intranquilidad y cuando la paz huye de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vienen las pruebas de parte de Dios. Entonces es cuando realmente se nota la diferencia. El que es creyente anda en las alturas. No es de este mundo. Pone sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso dice, habitará en las alturas. No le perjudica para nada las adversidades de este mundo, porque fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Está refugiado en la roca de los siglos. Y como está firme y anclado en la roca de los siglos, que es Cristo nuestro Señor, no le preocupan las adversidades. Y cuando las cosas realmente van mal, de repente yo me pongo a pensar en si es realidad lo que cantan esas personas que dicen, cuando dice, estaba yo orando y me dijo el Señor, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Realmente, el alfarero, realmente sucede eso en nuestra vida. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Mis amigos y mis hermanos, cuando realmente somos profesantes, cuando todo va mal, echamos chispas y salen rayos de nuestra vida. Porque en realidad no estamos firmes en la roca de los siglos. En cambio, el creyente sabe pasar esas circunstancias adversas y sale adelante. ¿Por qué? Porque sabe que se le dará su pan a su tiempo y sus aguas serán seguras. Porque comprende y conoce exactamente lo que Jesucristo nos dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He ahí exactamente el comportamiento de una persona que realmente es creyente. Y aunque incluso todo le va mal, sabe que Cristo reina. Y sabe perfectamente que llegado el momento, el Señor vendrá y le ayudará. Porque confía en Cristo. En cambio, aquellas personas que profesaban ser creyentes y cristianas, cuando la adversidad llega son las primeras que se alejan y son las primeras que apuntan a aquel que dicen, hombre, está sufriendo, como a Job le dijeron sus amigos, no, Job, tú pecaste, porque a ningún justo le sucede lo que a ti te está sucediendo. Pareces de todo y aparte de eso, perdiste todo y hoy estás sufriendo. Eso no es de creyentes. Qué mal y qué equivocados estaban. ¿Por qué? Porque no saben distinguir la diferencia entre el que es creyente cristiano y el que no lo es. Aquí la Biblia nos está enseñando exactamente cuál es la diferencia puntual. Y nosotros debemos de comprenderlo de esa manera. Y por último, tiene una gran promesa. El creyente en Cristo tiene una gran promesa. Versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Se dan cuenta? He allí el triunfo final. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Sí, si sigo los preceptos divinos, si conforme a la palabra del Señor, no al concepto del mundo,
no lo que el mundo cree que es bueno o correcto, no. Ese no es el parámetro, es la palabra del Señor. Si yo estoy dentro del camino que me ha señalado el Señor, esta promesa es mía, es mía. Y entonces yo puedo decir, mis ojos verán al Rey en su hermosura. Veré la tierra que está lejos. Sí, porque como Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa fe, que es convicción y que es realidad, es la que sostiene al verdadero creyente. La pregunta es ¿por qué? Porque es por fe. Y nosotros vivimos de la fe. Y esa fe es la que Dios bendice. Y es la que a Dios le agrada, la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Eso es confianza y seguridad. Y en ese sentido, nosotros como creyentes debemos de estar confiados. Y veremos al Rey en su hermosura. Como lo vio Isaías, sus faldas llenas del templo. Y por encima de él hay serafines. Con dos cubren sus rostros, con dos cubren sus pies y con dos volaban. Y uno otro dice, Santo, Santo, Señor omnipotente. Es el mirar al Rey en su hermosura. Es observar la tierra que está lejos. Y nuestra fe y nuestra confianza nos dice que esto que la palabra del Señor nos enseña es realidad, es verdad. Por eso, mis amigos y mis hermanos, no todo el que me dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre, la voluntad de nuestro Padre es esta, que nos basemos en los parámetros de la palabra de Dios. Si es así, dice el apóstol Pablo, paz y seguridad para todos ustedes. Si no lo es, tengamos cuidado. Porque entonces estamos yendo por un camino equivocado. Y hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. De muerte. En cambio, si nosotros examinamos a la luz de la palabra del Señor, y entonces seremos como aquel negociante que se sentó y se puso a examinar sus cuentas y se daba cuenta que su negocio estaba perdiendo. Entonces rectificó y se salvó del desastre. Así también nosotros examinemos nuestra vida. No vaya a ser que estemos caminando hacia un lugar totalmente contrario al Señor. Que Dios los ilumine y nos ilumine para observar nuestro camino y que esté de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Que Cristo sea su Salvador, que Cristo sea su Señor, que Cristo sea nuestro todo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre, el Espíritu Santo, hoy y siempre. Que Dios los bendiga. Amén.